Si Mauricio quería preguntar algo. No, estoy bien, gracias. Bien. Ahí puse a grabar ya. Bueno, perfecto. Entonces, no sé si están viendo Sí, la está, ahí está. presentación. Está. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar en estas clases que siguen a ver materiales sin y con orden magnético. Entonces, vamos a empezar por, podríamos decir, los más simples, que son los diamagnetos. Después vamos a ver los paramagnetos. Entonces, este módulo está dedicado justamente a diamagnetismo y paramagnetismo. Y luego vamos a ver los materiales donde se desarrolla un orden magnético, o sea, los ferromagnetos y los antiferromagnetos, y también alguna variación como son los ferrimagnetos. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora con el diamagnetismo. Es una propiedad, digamos, donde los materiales responden con una magnetización opuesta al campo que se les aplica. Los materiales diamagnéticos no poseen momento magnético en ausencia de un campo, porque cada unidad, cada ion, cada átomo, cada molécula, depende de qué tipo de material sea, no posee un momento magnético permanente. La característica de los diamagnetos es que tienen capas electrónicas completas o cerradas, como se lo puede llamar. Por lo tanto, no hay un spin neto, porque hay electrones, el mismo número de electrones con spin en un sentido y en el otro, up y down, como se suele decir, y además el momento angular orbital también es nulo, porque se trata de órbitas cerradas, que, digamos, cada vez que uno completa una capa, ya sean electrones S, P, D, F o lo que sea, la simetría electrónica de esa capa es esférica. Y ya vimos que una distribución electrónica esférica produce un L nulo y por lo tanto no hay momento angular orbital, así que tampoco hay momento magnético de origen orbital, así como no lo había de spin. Sin embargo, cuando uno aplica un campo, modifica las corrientes electrónicas. Ese campo, a través de la ley de Lorentz, de la fuerza de Lorentz, la fuerza que percibe una carga eléctrica por estar moviéndose en presencia de un campo magnético B, eso modifica el movimiento electrónico e induce entonces un momento magnético en esos átomos, iones o moléculas que no lo tenían. Y para los que recuerdan de física una ley general, que es la ley de Lenz, bueno, ese efecto es opuesto a la causa que lo origina, ¿no? Es decir, ese momento magnético aparece opuesto al campo que lo origina. Eso, digamos, si bien los materiales diamagnéticos tienen pocas aplicaciones, cuando uno piensa en materiales magnéticos no los tiene generalmente en cuenta, excepto porque son una molestia, digamos, para las medidas, que aparecen como un fondo que uno tiene que descontar. Sin embargo, sí tienen aplicaciones como la levitación magnética. Esta propiedad, digamos, de que la magnetización que se produce es opuesta al campo, permite generar estos experimentos de levitación. Los diamagnetos, como ya vimos, tienen respuestas magnéticas muy bajas, digamos, la susceptibilidad magnética es negativa y su valor volumétrico es del orden de 10 a la menos 6, ¿no? Quiere decir que si uno expresa
la magnetización como la susceptibilidad por el campo, M igual a G por H, aunque uno, digamos, aplique un campo relativamente grande, del orden de 1.000.000 de amperes sobre metro, lo que va a obtener va a ser una magnetización del orden de 1 ampere sobre metro. Muy pequeña en verdad, la respuesta que produce. Si uno aplica campos más grandes, sin embargo, la respuesta puede llegar a ser importante. Hay una excepción, un material diamagnético de alta respuesta, que son los superconductores. En los superconductores, por el hecho de poder generarse estas corrientes superconductoras, al aplicar un campo, uno modifica de vuelta el movimiento de las cargas eléctricas, en este caso electrones que están apareados en lo que se conoce generalmente como pares de Cooper, aunque eso no abarca todos los superconductores, pero... ¿Qué? Discúlpame. Sí. Tengo una pregunta. ¿Vos estás cambiando de slide? No, ahí no. Ah, bueno, perdón. Es toda una introducción antes de mostrar. Está bien, perdón. En esos superconductores, el hecho de que esas cargas eléctricas puedan desplazarse sin resistencia hace que la respuesta sea muy grande. Entonces, los superconductores son diamagnetos con susceptibilidad -1 en el estado superconductor. Es decir, 1.000.000 de veces más grande que los diamagnetos comunes y por lo tanto se los puede hacer levitar con campos magnéticos mucho menores. A lo mejor ustedes han participado de alguna actividad de laboratorio o de demostración en clase donde un profesor hace levitar un superconductor sobre un imán, o al revés, ¿no? Un imán sobre un superconductor. Muy bien, ahora sí voy a cambiar de transparencia. Bueno, entonces estamos en el segundo punto de nuestro programa. Vamos a recordar como en un diamagneto el momento angular de spin neto va a ser 0 y eso no lo vamos a poder modificar con la aplicación de un campo externo. Nos vamos a centrar en el momento angular orbital, que es el que corresponde al movimiento electrónico y que es el que vamos a poder afectar a través de la fuerza de Lorentz. Entonces, simplemente para recordar, teníamos el operador proyección, donde el momento magnético era proporcional a L a través de las constantes G y mu b, el magnetón de Bohr, con G igual a 1, donde las proyecciones de LZ podían ir entre menos L y L cambiando en 1, y el operador módulo, mu cuadrado L, que es proporcional al operador momento angular orbital al cuadrado, que tiene valores esperados, digamos, estos son los valores que se pueden medir, que valen L por L más 1, ¿no es cierto? Esto, ya que lo ponemos acá, nos sirve para ver, digamos, que la máxima proyección Z que podemos obtener es siempre menor que lo que llamamos módulo del momento angular, ¿no? Porque la raíz cuadrada de esto es la raíz de L por L más 1, que siempre va a ser mayor que L, ¿no? Entonces, lo que nos dice eso es, digamos, que la proyección del momento angular en una dirección principal, que elijamos, por ejemplo, la dirección del campo aplicado, va a ser siempre menor que lo que llamamos módulo del vector momento angular en términos de una visión semiclásica. Ahora, eso también, entonces, lo mismo vale para el momento, ¿no es cierto? La proyección máxima del momento en la dirección del campo aplicado también es menor que lo que vamos a llamar el módulo de ese momento magnético. Esto tiene su importancia porque hay medidas que nos van a permitir obtener la proyección y hay medidas que nos van a permitir obtener el módulo de
de L y el módulo entonces del momento magnético. Bien, bueno, acá yo tenía una animación que ahora no se las puedo mostrar. Se podrían imaginar, este es un giróscopo, o sea, un trompo, que está girando rápidamente alrededor de su eje, este eje que está un poco inclinado respecto de la vertical, en presencia del campo gravitacional, ¿no? A ese giróscopo le pasa lo mismo que predecía la ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert. Es decir, ese giróscopo va a precesionar alrededor de la dirección determinada por el campo externo, que en este caso es el campo gravitatorio G, y debido a los procesos disipativos va a poder, digamos, aproximarse cada vez más su eje de rotación y su momento y su velocidad angular a la dirección de G, ¿no es cierto?, de la gravitación. Y su momento angular orbital también. En ese sentido es completamente equivalente a la descripción clásica que hicimos para el momento de precesión de un momento magnético en presencia de un campo H. Bueno, hay una complejidad, por supuesto, que no estamos abordando, porque, digamos, en el átomo iono-molécula vamos a tener un momento angular orbital total, un momento angular de spin total, que nos van a dar como resultante un momento angular J total. Ese momento angular J total es el que va a precesionar alrededor de la dirección preferencial del espacio determinada por un campo externo, y tanto S como L precesionan o precesan alrededor de J. Nada más que para completar una visión general de estas cosas de las que venimos hablando desde hace tiempo. Ahora nos vamos a centrar justamente en el efecto de un campo aplicado sobre el movimiento electrónico. Entonces, el movimiento electrónico lo vamos a describir a través de la rotación en una circunferencia para simplificar las ideas, con una cierta velocidad angular omega. Si gira con velocidad angular omega en esta dirección, la corriente va a estar en sentido opuesto, simplemente porque el electrón tiene carga negativa, ¿no es cierto? Y acá tenemos, bueno, la conocida expresión del momento magnético de origen orbital. Ya habíamos llegado a una expresión clásica, digamos, del momento magnético producido por una corriente que circula en un circuito cerrado, envolviendo un área A, como el producto de la corriente por el área. Bueno, la corriente no es otra cosa que la derivada de la carga respecto del tiempo, y el área pi por r al cuadrado, y esta derivada de la carga respecto del tiempo lo que nos daría es la carga, que es la carga de un electrón E, multiplicada por la frecuencia con que gira el electrón. ¿Por qué? Porque cuando el electrón da una vuelta, por un punto pasó la carga E. Por cualquier punto del espacio pasó la carga E. Entonces, esta derivada es nada más que la carga del electrón por la frecuencia, con un signo menos porque esa carga es negativa. Esa frecuencia se puede expresar como 2pi por omega, perdón, sí, está bien, 2pi por omega, y omega se puede expresar como b sobre r, lo que nos lleva a esta expresión que está acá. Simplificando, tenemos esta expresión y utilizando la expresión que teníamos para el momento orbital angular, MBR en este caso,
podemos escribirlo en función del momento angular orbital. En fin, esto ya lo habíamos visto, esto nos había llevado al producto del magnetón de Bohr por L, por ejemplo, en el caso cuántico. Entonces, en resumen, digamos, este momento magnético lo podemos expresar, como decíamos recién, como E por la frecuencia o como E dividido el tiempo que demora en hacer una revolución el electrón. O como esta expresión que habíamos indicado recién. Nos vamos a quedar con esta última, el momento magnético proporcional a la frecuencia con que gira el electrón. Entonces, si al aplicar un campo magnético externo modificamos esta frecuencia, también vamos a modificar el momento magnético de cualquiera de los electrones que integran el átomo, y como el campo tiene un único sentido y orientación en el espacio, ese cambio que vamos a producir sobre todos los electrones de un átomo o molécula diamagnética va a tener un efecto neto. Bueno, entonces acá de vuelta tenemos lo mismo, el electrón girando en la órbita, la dirección de la velocidad, la dirección de la corriente. La regla de la mano derecha nos indica que L apunta hacia arriba, pero por causa de que la carga es negativa, el momento magnético resultante apunta para abajo. A este momento le puse un superíndice 0 para indicar que es el momento magnético que origina cualquiera de los electrones del átomo diamagnético debido a su movimiento orbital. ¿Sí? Claro, como en un material diamagnético tenemos completo la capa electrónica, todas esas componentes L apuntan en todas las direcciones posibles del espacio y la resultante de L es nula, se cancela, y por lo tanto tenemos L0 y también vamos a tener un momento magnético total para todos los electrones del átomo o ion diamagnético que va a ser 0, ¿no? O sea, vamos a tener un momento angular orbital nulo, L debería decir acá, y un momento magnético orbital neto nulo también en ausencia de campo. Bien, ahora vamos a expresar esto, no sé, voy a ocultar esto. Vamos a pasar de esta expresión que tenemos acá a una expresión donde nos facilite, digamos, encontrar una fórmula que nos dé omega 0 cuadrado, omega 0, digamos, en función de cantidades que nos interesan. Entonces, cuando el electrón está girando en la órbita circular, la condición para la existencia de un movimiento circular es que haya una aceleración centrípeta. Digamos, no puede haber un movimiento circular si no está presente una aceleración centrípeta, una aceleración que apunta continuamente hacia el eje de giro. Entonces, y esa aceleración centrípeta es conocido, digamos, que vale la velocidad angular por el radio de la órbita. Ahora, esa aceleración centrípeta también tiene que ser igual a... tiene que ser igual a la fuerza centrípeta que experimenta el electrón hacia adentro dividido la masa del electrón. Así que vamos a considerar también qué pasa con la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, en este caso, está producida por la atracción eléctrica del núcleo. El núcleo, al tener carga negativa, atrae al electrón,
y la fuerza es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico producido por el núcleo. Como el campo eléctrico que produce el núcleo es Z por E sobre 4pi epsilon 0 por R cuadrado, dividido R cuadrado, esta es la fuerza centrípeta que experimenta el electrón. Entonces, bueno, podemos obtener ahora, relacionando estas dos expresiones, omega 0 cuadrado como la fuerza centrípeta dividido la masa del electrón, ¿no? Que se puede expresar así. Fíjese que la misma expresión que tenemos acá, donde en el denominador apareció también la masa del electrón. Este Z que está acá es el número de protones que hay en el núcleo, ¿no? Porque el campo atractivo que produce el núcleo es proporcional al número de cargas que haya en el núcleo. Bueno, si uno reemplaza acá, digamos, todos estos valores para un Z típico, pongámosle un Z de 1, de un átomo de hidrógeno, lo que obtiene es una velocidad angular del orden de 10 a la 16 1 sobre segundo, o radianes sobre segundo, como solemos decir. O sea, es un valor extremadamente alto, ¿no es cierto? La velocidad angular con la que gira el electrón alrededor del núcleo. Bueno, ya tenemos ese valor. Ahora vamos a ver qué pasa. Perdón. Sí. ¿Podés volver para atrás? ¿Qué es el N que pusiste ahí antes del...? Eso sería Z sería N. Ah. Sí, no está el cohete, me parece, pero reemplaza a Z, el número de electrones que hay en el núcleo. Pero para un N igual a 1 creo que es la cuenta que hice acá. Está, me parece que sí. Listo, perdón. Bien. Entonces, ahora si ponemos un campo externo en la dirección Z, por ejemplo, supongamos que sea coincidente con la dirección de L para una órbita en particular, debido a la fuerza de Lorentz, se va a alterar el movimiento, la frecuencia omega 0 va a pasar a ser una frecuencia diferente, y el momento magnético que produzca ese momento angular orbital va a ser diferente también. Entonces, presumiblemente, como el campo apunta en una única dirección del espacio, vamos a tener un efecto no nulo, aunque tengamos una capa llena electrónica. Entonces, ahora tenemos esa situación, ¿no? Esta es la dirección Z en la cual apunta el campo externo. La fuerza de Lorentz tiene esta expresión que involucra el producto vectorial de la velocidad del electrón por el campo B. Sabemos, digamos, de la regla de la mano derecha que B por B, va a producir un vector perpendicular a ambos vectores, velocidad y campo, pero que va a apuntar hacia afuera, no hacia el centro, sino hacia afuera, pero con este signo menos que está acá, eso cambia justamente el sentido del vector. Entonces la fuerza de Lorentz va a ser un vector que apunta hacia el centro. Y cuyo módulo, en esta situación simple, va a ser simplemente el producto de B por B, o sea, la velocidad, el módulo de la velocidad por el módulo del campo por el módulo de la carga electrónica. Como el módulo del campo B lo podemos expresar como mu0 por h, bueno, tenemos esta expresión que está acá. Y reemplazando la velocidad por omega por r, tenemos esta expresión en función de omega. Es decir, que ahora, a la fuerza centrípeta que teníamos antes, que era simplemente la fuerza electrostática, tenemos que agregarle esta componente de Lorentz, ¿no? Y esa fuerza centrípeta, entonces,
nos va a dar, va a tener asociada la aceleración centrípeta igual a omega cuadrado por r. Como la fuerza centrípeta cambió, omega también cambió, ¿sí? Entonces, de estas expresiones que están acá podemos resolver para omega cuadrado, y ahí vemos, tenemos una expresión para omega cuadrado, que es esta que está acá, y que reemplazando, digamos, este término que está acá, E por E dividido M por R por omega 0 cuadrado, nos queda que ahora la nueva velocidad angular al cuadrado es la que estaba en ausencia del campo, más este término adicional, que es directamente proporcional al campo. Ven que este término se anula si el campo es nulo y va a cambiar de sentido según el sentido del campo. Vamos a llamar omega del Larmor, o sea, frecuencia del Larmor, a esta combinación de variables. Mu0 por E dividido 2ME. O sea, Mu0 por E dividido ME con un 2 acá. Cuando reemplacemos acá el omega del Larmor, como tenemos que poner un 2 abajo, nos aparece este 2 acá arriba. Y lo que nos queda, como acá había un omega, es que omega cuadrado ahora es el omega 0 cuadrado más 2 veces la frecuencia angular modificada por el campo por el omega del Larmor. Esto acá podemos completar cuadrados. No completamos cuadrados. Pasamos a lo único que hicimos fue pasar todo al miembro izquierdo. Entonces nos queda omega cuadrado menos 2 omega por omega del Larmor menos omega 0 cuadrado igual a 2. Y ahora casi completar cuadrados. ¿Qué significa? Sumar a estos dos primeros términos, omega del Larmor al cuadrado, y restárselo, de tal manera que acá tenemos el cuadrado de un binomio, y lo podemos expresar así. Y lo que encontramos es que ese binomio al cuadrado es igual a la suma de omega 0 al cuadrado más omega del Larmor al cuadrado. Ahora, si calculamos omega del Larmor al cuadrado, a través de su definición, porque Mu0 lo conocemos, la carga del electrón también, la masa electrónica también, y lo calculamos para un campo típico de laboratorio de 2 Tesla, ese omega del Larmor nos da 1,8 por 10 a la 11 radianes por segundo. Comparémoslo con el omega 0 que habíamos obtenido antes, que era del orden de 4 por 10 a la 16 radianes por segundo, es 5 órdenes de magnitud menor que omega 0. Al cuadrado va a ser 10 órdenes de magnitud menor, ¿no es cierto? Eso justifica que en esta expresión despreciemos este omega del Larmor al cuadrado que está acá. Y al despreciarlo, bueno, rápidamente podemos obtener entonces una expresión aproximada para la frecuencia modificada, como la frecuencia omega 0 más la frecuencia del Larmor. Fíjense que acá, bueno, lo que hay que hacer es sacar raíz cuadrada. Bueno, y involucra una aproximación más que es muy fácil y ustedes se van a dar cuenta rápidamente. Entonces, lo importante es que esas aproximaciones se pueden hacer justamente porque omega del Larmor es varios órdenes de magnitud menor que omega 0, ¿no? Son las típicas aproximaciones matemáticas que conducen a, por ejemplo, a la serie de Taylor, ¿no? Cuando uno tiene que desarrollar una función alrededor de un punto en una serie de potencias y se queda con el primer término del desarrollo. Entonces, debido a esa gran diferencia en órdenes de magnitud entre estas dos cantidades, esta expresión es muy satisfactoria y podemos expresar la frecuencia modificada simplemente con la frecuencia en ausencia de campo más la frecuencia del Larmor. Es una variación pequeña, ¿no es cierto? Porque le estamos agregando a esto algo que es 5 órdenes de magnitud menor. Pero sin embargo eso es el origen
del diamagnetismo. Y justamente, bueno, eso da la pauta de que la respuesta en general va a ser pequeña. Entonces ahora podemos calcular el momento magnético con la expresión que ya teníamos, que por omega sobre 2pi por a, donde reemplazamos la frecuencia por omega 0 más la frecuencia del Larmor. Y si separamos en dos términos, entonces lo que nos queda como primer término es el momento magnético que tenía el electrón en esa órbita, en ausencia del campo, más un incremento o decremento, dependiendo del signo, una variación pequeña del momento magnético delta mu, que ocurrió por causa de haber aplicado el campo externo B o H. Bueno, podemos calcular el delta mu, ¿no es cierto? Tenemos el delta mu, es esta expresión, sale directamente de acá, y acá hemos reemplazado omega del Larmor por su expresión, ahora hemos expresado el área por pi por r cuadrado, acá, y en el caso de que z apunte justamente perpendicular a la órbita, el área de este r cuadrado va a ser simplemente x cuadrado más y cuadrado, es decir, la expresión de una circunferencia, ¿no es cierto? X cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. Y tenemos esta expresión, lo cual ya nos da una primera forma, digamos, en la cual podríamos calcular este delta mu a través de datos orbitales, ¿no? Por ejemplo, a partir de acá. Esta expresión nos va a ser útil para sumar después sobre todo los electrones que componen el átomo ion diamagnético. Bueno, pero podemos hacer una cuenta, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno, usando un campo de 2 Tesla, y este delta mu nos da del orden de 10 a la menos 29 amperes por metro cuadrado. Recordemos que el magnetón de Bohr era del orden de 10 a la menos 23 magnetones de Bohr, porque creo que era 9 y pico por 10 a la menos 24 amperes metro cuadrado. Entonces este cambio en el momento magnético respecto del que vimos que tendría un electrón en el átomo de hidrógeno del orden de un magnetón de Bohr, es un cambio realmente pequeño. Bueno, ahora si tenemos un átomo ion esférico con capas electrónicas completas, N parece que, Claudia parece que da el número de iones por unidad de volumen del material. Para cada electrón del ion tenemos esto, ¿no es cierto? Lo que escribimos recién. Acá reemplacé x cuadrado más y cuadrado, bueno, por lo que sería, digamos, en este caso vamos a tener órbitas en todas las direcciones del espacio, ¿no es cierto? No solamente perpendiculares al campo aplicado, sino también en las otras direcciones del espacio. Pero acá tenemos un valor medio, que es el valor medio de x cuadrado más y cuadrado. Si ahí adentro sumáramos y restáramos z al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sería r al cuadrado para la esfera, y nos quedaría un z al cuadrado. Si además tenemos en cuenta que los valores medios de x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado son iguales entre sí, iguales a r cuadrado, el valor de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, el valor medio dividido 3, podemos entonces llegar a esta expresión que tenemos acá en función de
el radio medio cuadrático de la órbita para la situación que estamos estudiando. Entonces, esto sería para cada ion. Acá lo que hicimos fue sumar para cada capa electrónica y después dentro de cada electrónica para cada electrón y después sumar sobre todas las capas electrónicas. Así que esta suma va sobre todos los electrones que componen el átomo o ion diamagnético. Es decir, va a involucrar orbitales con proyecciones en todas las direcciones del espacio, ¿no? Así que este R cuadrado medio que tenemos acá va a depender de la amplitud del orbital, pero también de la inclinación que tenga respecto del eje Z que nos interesa en este caso. Para el material completo, si esto es para un ion, habrá que, para obtener la magnetización, habrá que multiplicar este delta mu que tenemos para cada ion por el número de iones que tenemos por unidad de volumen, ¿sí? No tenemos que tener en cuenta el momento, tenemos en cuenta solamente el cambio de momento, porque los momentos netos en un diamagneto se cancelaban, digamos, los momentos principales que aparecían por el movimiento orbital de los electrones. Lo único que nos queda es ese cambio en el momento angular producido por la fuerza de Lorentz. Así que eso es lo único que tenemos que sumar. Y el resultado es esta expresión que tenemos acá. Entonces, realmente acá arribamos a lo que sería la magnetización de un material diamagnético desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista teórico clásico. Tenemos esta expresión. Fíjese que va a ser proporcional al número de iones que tengamos por unidad de volumen, al campo que estemos aplicando, y también va a ser proporcional a esta sumatoria. Lo más difícil es calcular esta sumatoria. Esta sumatoria no tenemos formas sencillas de calcularlo, ¿no? Hay que hacer una resolución cuántica del átomo o ion en cuestión para obtener este resultado que está acá. Entonces, como tenemos la magnetización, podemos calcular la susceptibilidad. Por definición, la susceptibilidad es el cociente de la magnetización por el campo. Lo que estamos obteniendo, si n es el número de iones por unidad de volumen, es la susceptibilidad volumétrica, que no tiene unidades, porque en ese caso m y h tienen las mismas unidades, que son amperios sobre metro. Y esta entonces termina siendo la susceptibilidad diamagnética. Entonces, en la práctica 2 van a tener un problema en el cual les vamos a dar datos. Perdón, Quique, tenemos una duda acá. Sí. Florencia pregunta, dice que no entiende por qué en el denominador queda 6 veces la masa del electrón. Ese 6 queda de acá. Digamos, el valor medio que tenemos que calcular acá es el de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Pero acá vamos a tener órbitas apuntando en todas las direcciones del espacio. Para cada caso, por ejemplo, orbitales D, F o los que sean, vamos a tener orbitales con todas las proyecciones posibles. Entonces, si tomamos ese conjunto de orbitales, los valores medios de x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado van a ser los mismos. No va a importar si estamos considerando las componentes x y z, porque estamos trabajando sobre una nube electrónica que tiene simetría esférica, es decir, todos esos orbitales producen un movimiento electrónico con una distribución esférica de carga. Entonces, los valores medios de estas posiciones electrónicas en x y z son iguales.
¿no? Y para una esfera sería justamente r cuadrado sobre 3, porque para una esfera la ecuación es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, cuando uno toma el valor medio, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado va a ser igual al valor medio de r cuadrado, ¿sí? Ahora, cada uno de esos valores medios es igual al otro. Entonces, acá voy a tener el valor medio de x cuadrado más el valor medio de y cuadrado. Como cada uno de ellos es igual a r cuadrado sobre 3, me va a aparecer un factor que va a ser 2r cuadrado sobre 3. El 2 de arriba se va con este 2, me va a quedar un 2 abajo, y con este 3 que aporta esta expresión, me va a aparecer el 6. Es cuestión de hacer la cuenta, porque contada por ahí parece más complicada. Hay que reemplazar el valor medio de x al cuadrado por r cuadrado sobre 3 y el valor medio de y cuadrado por el valor medio de r cuadrado sobre 3, y te aparece enseguida este 6 que está acá. Bueno, espero que se haya aclarado. Bueno, entonces en un problema... Aclarado, Quique. Perfecto. En un problema de la práctica que sigue, les vamos a dar datos para que puedan calcular esta sumatoria y calcular la susceptibilidad volumétrica para un átomo de un gas noble, ¿sí? Un átomo de un gas noble, que son típicamente los elementos con capa cerrada por excelencia, ¿no? Fíjense que debido a este M, entonces la susceptibilidad diamagnética es negativa, debido a este menos, y por lo tanto yo aplico un campo en esta dirección y tengo una pequeña respuesta magnética en sentido opuesto. Es lo que pasa con los materiales diamagnéticos. Esta es la expresión, entonces, final a la que queríamos llegar. Fíjese que el orden de magnitud lo da el tamaño cuadrático medio de las órbitas electrónicas y después cantidades elementales como son la carga del electrón, la permeabilidad del vacío y la masa del electrón, y también una cantidad típica de los sólidos, que es el número de iones que uno tiene por unidad de volumen. En un sólido típicamente ese número es de 10 a la 28 átomos o iones por metro cúbico. Entonces, eso nos da el orden de magnitud de las susceptibilidades diamagnéticas. Para los que tengan interés en seguir la obtención de la expresión cuántica, hay dos transparencias que yo no voy a contar ahora, pero son estas que siguen acá, que a los físicos que les interese no van a tener problemas en seguir, y lo importante es que la expresión a la que van a llegar es la misma que haciendo la descripción clásica. Es decir, que en este caso se obtiene la misma expresión. Así que eso lo dejo nada más que para el que tenga interés, no lo vamos a discutir acá. Después, si alguien tiene alguna pregunta, la charlamos. Bueno, acá hay una tabla de susceptibilidades magnéticas típicas de algunos materiales, donde acá tenemos 1, 2, 3, 4 diamagnetos. El agua es una molécula, digamos, donde podemos considerar que a nivel molécula las capas electrónicas están cerradas a 293 Kelvin y una atmósfera de presión. La susceptibilidad másica tiene este valor, 9.05 por 10 a la menos 9 metros cúbicos sobre kilogramo, y la volumétrica, que no tiene unidades, del orden de 9 por 10 a la menos 6, con signo negativo, ¿no? Porque es un diamagneto. Recuerden que para pasar de una de estas a la otra, de la másica a la volumétrica, hay que multiplicar por la densidad.
la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Esto es lo que da el cambio en 3 órdenes de magnitud acá, ¿sí? Si quisiéramos pasar de la volumétrica a la másica, tendríamos que dividir por la densidad del agua. El bismuto, lo tenemos acá. Esto debe ser un diamagneto por características del sólido. La verdad que tendría que mirar, desconozco. Entonces, esta susceptibilidad volumétrica es bastante menor que la del... No, bastante mayor que la del agua. El diamante, que como ustedes saben es carbono, ordenado en una estructura cúbica especial. Lo mismo, tiene una susceptibilidad bastante, un orden de magnitud, del orden de magnitud de la del agua, y un orden de magnitud menor que la del bismuto, y la del nitrógeno. Tenemos acá, ¿no? Chique, Sí. ahí tenemos una pregunta de Daniela. No sé, Daniela, si querés hacerla vos o la leo. Bueno, la voy leyendo. Dice, ¿es posible físicamente que un material diamagnético disperso en un fluido de muy baja viscosidad presente algún tipo de ordenamiento por efecto del campo magnético aplicado? Bueno, dice que está sin micrófono. El tema, no sé si entiendo bien la pregunta, porque dice un material diamagnético disperso en un fluido. El fluido también sería diamagnético, ¿no? Eso es lo que no alcanzo a entender de la pregunta. Ajá. No sé si, Como dice, te leí si tal Daniela cual, nos aclara ¿no? eso. De cualquier manera, Dice que todo es diamagnético. Bueno, si eso. claro. A ver, el ordenamiento de ahí solamente lo produce el campo, ¿no es cierto? El campo es el que ordena por interacción Zeeman a los momentos que se originan en cada átomo o ion del material. Yo, por lo que entiendo, estás pensando en una dispersión, por ejemplo, de partículas o iones, no sé, diamagnéticos en un medio diamagnético. Si fueran iones, bueno, se me complica más porque son todos iones diamagnéticos, ¿no? Los del medio dispersante y los de la fase dispersa. Pero también puede ser una partícula, no sé, de hielo, por decir algo, ¿no? O de otro material diamagnético dispersas en un medio diamagnético. Igual me parece que se orientan todos, ¿no, Quique? O se orientás todos los... Se orientan todos con el campo, campo, claro. Como dice Claudia, lo que no va a haber es un orden espontáneo, ¿no? No va a ocurrir ningún tipo de orden espontáneo porque no hay ningún mecanismo que tendría que ser una interacción entre iones vecinos, por ejemplo, que produzca un ordenamiento estable del material, como es un ferromagneto, un diamagneto, perdón, un ferromagneto, un ferrimagneto o un antiferromagneto. Eso no va a ocurrir en principio. O sea, sacás el campo y se termina la alineación. Eso. Claro, sacás el campo y eso, se termina la alineación y se termina el momento magnético también, ¿no? Se termina todo el magnetismo que teníamos en ese material. Después acá tenemos los paramagnetos, que es lo que vamos a discutir a continuación. Quique, Sí. no, por ahí quería hacer un comentario. En general, digamos, el diamagnetismo es un proceso donde el orden es algo inherente, digamos, ¿no? Justamente al momento de aplicarse el campo, uno modifica, se modifican los orbitales de manera, digamos, acorde a la dirección del campo aplicado. O sea, es un proceso inherentemente ordenado. Siempre esa señal que uno obtiene es en la dirección del campo y no en otra. Claro. Entonces, ahí, digamos, ese orden es inherente al proceso. Claro, lo que Ahora, dice por ahí, Pedro es que no van a inducirse momentos, excepto en la dirección del campo, con sentido opuesto, ¿no? Exactamente. Claro. Y ahora la cuestión que por ahí uno se podría preguntar, yo no lo he pensado, es, supongamos que tengo una partícula en un medio, bueno, aplico un campo, generaré tal vez una señal diamagnética en una dirección. Ahora,
la pregunta podría ser, bueno, una vez que esa situación se dio, ¿será más favorable energéticamente alguna rotación en la partícula, en alguna dirección en particular, en términos de ese diamagnetismo que aparece? Bueno, eso no lo tengo, no tengo claro. No, pero me imagino algún tipo de principio de respuesta, ¿no? Como el efecto es tan pequeño, para que eso se manifestara experimentalmente, uno tendría que estar a temperaturas extremadamente bajas, ¿no? Para Y que con eso campos muy grandes. ¿Cómo? Y con campos muy grandes. Y con campos muy grandes, claro. Entonces, para cualquier temperatura realizable en el laboratorio por ahora, me parece que no va a ocurrir nada, pero bueno, lo podemos investigar un poco más, Daniela. Y vamos con una respuesta más completa, capaz. Antes de abandonar esta transparencia, fíjense que hay un cambio muy grande en la susceptibilidad volumétrica de estos tres materiales respecto de la del nitrógeno. Esto es porque es nitrógeno gaseoso, lo que está puesto acá, que tiene, fíjense que en la expresión aparece este N, vamos a volver acá, que es el número de átomos por unidad de volumen. Entonces, en la fase gaseosa, a temperatura ambiente, típicamente ese número de átomos por unidad de volumen es 1000 veces menor que en una fase condensada, ¿no? Por eso justamente también acá tenemos un valor muchísimo más chico de la susceptibilidad volumétrica del gas nitrógeno. Bien, y entonces podemos abordar ahora el problema de la levitación, es decir, ¿por qué podemos hacer levitar un material diamagnético? Entonces, si tenemos un material diamagnético, lo que vamos a tener, es, bueno, en presencia de un imán, vamos a tener un imán que produce un campo magnético hacia arriba, en la posición de esta bellota. Vamos a suponer que la bellota es un diamagneto porque es casi todo material orgánico y en general, típicamente, el material orgánico tiene enlaces covalentes y los enlaces covalentes lo que producen son moléculas con nubes electrónicas cerradas, es decir, donde no va a haber un momento neto. Pregunta sí. Ricardo, que es RT, ¿no? Y es temperatura ambiente. Sí. Eso. Sí, es muy común poner eso y uno se acostumbra y después se olvida de aclararlo, ¿no? Bien, entonces tendríamos un imán acá que produce un campo magnético hacia arriba y tenemos además una flecha hacia abajo que indica la dirección del campo gravitacional. ¿Bien? En equilibrio, lo que vamos a tener, por un lado, bueno, primero vamos a ver, la fuerza magnética la habíamos escrito como el producto del momento magnético por el gradiente de campo, B. El momento magnético es totalmente inducido y va a ser igual a la susceptibilidad magnética por el campo. Perdón, sí, está bien, la susceptibilidad magnética por el campo y por el volumen. O sea, la magnetización por el campo. La magnetización es la susceptibilidad magnética por el campo y eso nos lleva a esta expresión, entonces, ¿no? El momento magnético igual a la magnetización por el volumen y la magnetización igual a la susceptibilidad magnética volumétrica por el campo aplicado. Entonces, la fuerza magnética, la que apunta hacia arriba, va a tener esta expresión, G por H por B, por el gradiente de la inducción magnética. Bueno, acá está reescrita, he multiplicado por mu0 y dividido por mu0, para que acá mu0 por H sea B, y acá me aparezca B por la derivada de B respecto de Z. Eso entonces lo voy a poner como
miembro izquierdo de la ecuación de equilibrio. La condición de equilibrio es que la fuerza magnética hacia arriba sea igual a la fuerza gravitacional hacia abajo. Al ponerlo acá, puedo cancelar el volumen que está en el miembro derecho con el volumen que está en el miembro izquierdo y queda esta expresión. Si queremos saber bajo qué condiciones se puede producir este balance, o sea, esta levitación, entonces vamos a dejar en el miembro izquierdo nada más que las condiciones de campo, o sea, el producto de B por la derivada de B respecto de Z. Entonces esto nos va a quedar igual a mu0 por ρ, que es la densidad, por G dividido la susceptibilidad. Y como esto en principio son datos que podemos estimar, mu0 lo conocemos, que también, porque son constantes, ρ sería la densidad de un material orgánico típico, que va a estar en el orden de la densidad del agua, tal vez un poco más, pero no mucho más. Y ponemos también una susceptibilidad diamagnética típica, del orden de 10 a la menos 5, por ejemplo, como para hacer una cuenta. Entonces lo que obtenemos es el resultado de esta cuenta que está acá, 2,5 por 10 al cubo, que va a dar en unidades de Tesla cuadrado sobre metro. Del otro lado, B por la derivada de B respecto de Z es lo mismo, o es muy parecido, digamos, a la derivada de B cuadrado respecto de Z, porque si aplicamos la regla de la cadena acá, esto es 2 veces B por la derivada de B respecto de Z. O sea que esto es simplemente el doble de esta derivada que está acá. Eso lo tenemos en cuenta en el 2 que pusimos en el miembro derecho también, al reemplazar este producto de B por su derivada por la derivada de B al cuadrado. Y esta es una ecuación diferencial muy simple. Podemos obtener B cuadrado simplemente integrando una expresión lineal, porque vamos a tener que la derivada de B cuadrado respecto de Z es una constante, entonces la integral nos va a dar esa constante multiplicada por Z más una constante arbitraria de integración, que se suma por el hecho de haber hecho una integral indefinida, ¿sí? Una constante arbitraria, que tendrá las mismas unidades que el campo al cuadrado, o sea, será una constante en teslas al cuadrado. Si yo quiero estimar ahora qué región, cómo tendría que ser esa región de campo, bueno, lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de esto y usar una constante que sea mayor que los valores que va a tomar esta cantidad que está restando en el rango de valores de Z de interés del problema. O sea, esta constante de integración arbitraria la voy a obtener a partir de otros datos del problema que no dispongo en este momento. Pero no importa, puedo usar cualquier valor que me sirva como para estimar, por ejemplo, cómo va a estar variando el campo en el espacio. Acá yo no me acuerdo qué valor usé, pero usé un valor, digamos, si Z tiene un valor máximo de 6 metros, perdón, 6 centímetros, porque es una bellota, está, o sea que la bellota está entre 2 y 6 centímetros de la superficie del imán, eso sería una condición adicional que puse yo a propósito. Si quiero que la bellota esté levitando en esa región del espacio, entonces tengo que asegurar una constante positiva suficientemente grande como que para que en esos valores de Z el argumento de la raíz cuadrada sea positiva. Bien, por ejemplo, acá la constante esa, evidentemente, fíjense, si Z vale 0,
B lo que toma es la raíz cuadrada de este valor que está acá. Si esa raíz cuadrada es del orden de 13, quiere decir que esa constante que puse acá es del orden de 169 Tesla al cuadrado, ¿no? Para que cuando z es 0, la raíz cuadrada de eso me dé 13. Es este valor que está acá. Entonces, lo importante por ahí no es tanto qué valor tiene B en la superficie del imán, que es un valor muy grande, ¿no? 169 teslas cuadrados, estaríamos hablando de un valor de 13 teslas, ¿no es cierto? En la superficie del imán, no hay ningún imán natural que pueda proveer ese valor de campo. Es también, digamos, cómo tiene que ser la curvatura de B en función de Z para que esa bellota permanezca levitando, porque la fuerza que mantiene a la bellota levitando depende del gradiente de campo ahí, depende de la derivada de B respecto de Z, que depende de la curvatura de esta función, ¿no es cierto? Y lo que uno ve, digamos, es que esa curvatura, puesta en términos del campo al cuadrado, es del orden de 2500 Tesla al cuadrado por metro. O sea que el campo esté cambiando del orden de 2500 Tesla al cuadrado por metro. Si lo apreciamos acá en la figura, el campo, para estas condiciones que yo resolví acá, está cambiando entre 2 centímetros, tiene un valor de más o menos 12 Tesla, a 6 centímetros tiene un valor más o menos de 6 Tesla, o sea que el campo cambió 6 Tesla en 4 centímetros, ¿sí? Del orden de 1,5 Tesla por centímetro. Es la variación promedio que tiene el campo en esa región del espacio para poder producir esta levitación. Esta levitación no se puede hacer como vemos con un imán, porque no tenemos ningún imán que provea campos de ese valor, pero se puede hacer con imanes superconductores. Se puede hacer con imanes superconductores, con supercorrientes suficientemente altas como que para que produzcan esos campos, y esta de hecho es una imagen de un laboratorio de altos campos magnéticos en Holanda, que puede hacer levitar objetos diamagnéticos comunes aplicando grandes campos magnéticos. Con esos campos magnéticos pueden hacer levitar cualquier objeto orgánico, desde un objeto inanimado a un fruto, como sería esto, o a un ser viviente, ¿no? Un sapo, una rana, que es muy, muy común. Se busca en general un animalito pequeño. Y piensen que ese animalito no sufre ninguna molestia, porque prácticamente todo su cuerpo es diamagnético, entonces la fuerza diamagnética está distribuida en todo su cuerpo de la misma manera que la fuerza gravitacional, ¿no? Cada parte de su cuerpo está sometida a una atracción gravitacional, cada parte de su cuerpo está sometida a una fuerza diamagnética opuesta, así que prácticamente en cada lugar de su cuerpo se compensa la fuerza diamagnética con la fuerza gravitacional, así que la sensación de ingravidez es completa, digamos, bajo un experimento de este tipo. No, distinto sería si uno lo está sosteniendo como en una silla, que uno tampoco se mueve, digamos, podría pensar que la silla lo hace levitar respecto del suelo, pero la fuerza que hace la silla está aplicada estrictamente en la superficie del cuerpo. Entonces, puede haber, después de un tiempo relativamente largo, una sensación de disconfort, ¿no? De que uno se tiene que parar porque le molestan ciertas partes del cuerpo. Bien. Después, en la práctica, ustedes van a tener que resolver el mismo problema para un superconductor, o sea, para un trozo de material superconductor, donde hacer la susceptibilidad mucho mayor,
digamos, 5 órdenes de magnitud mayor que la que se usó en este ejemplo, entonces la levitación se puede hacer con un campo magnético también 5 órdenes. Digamos, con una variación de campo magnético al cuadrado 5 veces menor, ¿sí? Pero eso trae aparejado que se puede hacer con un imán convencional común. Y por eso es que es común que se haga esta demostración en las clases de física, de magnetismo, como una demostración que se puede hacer frente a los alumnos sin ningún problema. Bien, entonces acá terminamos con los materiales diamagnéticos. Entonces, para cerrar, a la espera de si aparece alguna pregunta, son materiales donde en ausencia de campo no hay un momento magnético permanente, debido a que las capas electrónicas están completas, son capas cerradas, con momento angular de spin nulo y momento angular orbital también nulo. Por lo tanto, como el momento magnético ya vimos que es una consecuencia del momento angular de los electrones, no hay un momento magnético permanente, ¿sí? Solamente puede aparecer entonces momento magnético en estos materiales por aplicación de un campo externo, y ya vimos que en los materiales diamagnéticos ese momento, que está representado por un vector rojo en esta figura, se opone al campo magnético. No sé si hay alguna pregunta. Pasamos Mauricio levantó la mano. Mauricio, podés activar el micrófono. Gracias, profesora Claudia. Profesor, pues más como informativo, decía Pedro que el diamagnetismo es un proceso inherentemente ordenado. Entonces, sabemos que están los maglevs, esos trenes de levitación magnética, pero usted durante la charla hablaba que tiene muy poca aplicación el diamagnetismo. ¿Eso debido a qué? ¿Por qué tiene poca aplicación? Ya que en la tabla periódica la mayor parte de los elementos son diamagnéticos y paramagnéticos, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta. Uno sabe que la superconductividad, señor. Sí. Que la superconductividad, digamos que es un caso extremo del diamagnetismo, y que pues el costo de energía sería mínimo y sería un estado ideal. Pero ¿por qué el diamagnetismo no tiene tantas aplicaciones en este momento? Bueno, está bien, es una buena pregunta y tampoco soy un experto como para responderte completamente esa pregunta, ¿no? Digamos, para muchas de las aplicaciones más comunes de los materiales magnéticos, donde uno lo que busca es manipular un momento magnético de diferentes formas, ¿no? Para producir una fuerza, para producir un calentamiento, para no sé, cambiar una corriente electrónica, por ejemplo, y producir o tener procesamiento de señales tipo computadora. El diamagnetismo no es útil. Sin embargo, digamos, la levitación magnética sí es interesante, ¿no? Los materiales diamagnéticos en sí también tienen aplicaciones como aisladores y para otro tipo de aplicaciones. Pero en las aplicaciones magnéticas en sí, que buscan acoplar, digamos, un campo magnético con un momento magnético y producir una respuesta, desplazar el material en el espacio a través de una fuerza, concentrarlo en un lugar, hacerlo disipar potencia, hacer que se mantenga una pequeña partícula magnética monodominio con orientación en una dirección hasta que le aplicas un campo magnético y lo inviertas para invertir un bit de información, por ejemplo, ahí no tienen un rol, ¿no es cierto? En esas aplicaciones no tienen un rol. Pero sí podrían tener una otra aplicación independientemente del magnetismo, porque hay un montón de materiales orgánicos, poliméricos, etcétera, que tienen
infinitas aplicaciones, no sé, se me ocurre textiles, de revestimiento, de reducción de la fricción, no sé, infinitas aplicaciones tienen los materiales, pero en vinculación al magnetismo, una aplicación que podrían tener justamente sería esta, ¿no? La levitación magnética. Muchas gracias, Claudia, profesora Claudia. No sé si puedo hacer otra pregunta. Es curiosidad. Sí, adelante, adelante. Bueno, sabemos que el diamagnetismo, los materiales diamagnéticos responden de manera contraria al campo aplicado y que presentan un ordenamiento mientras el campo está aplicado. Y cuando se quita el campo aplicado, cuando se retira, vuelven a su orden, pues que no tienen una magnetización espontánea, ¿verdad? Entonces, yo he visto por internet incluso empresas que promocionan agua magnetizada. La pregunta es más de cultura y bueno, curiosidad. El agua, magnetizar el agua, según esto, es un proceso que se podría dar con unos imanes muy potentes, pues, muy fuertes de laboratorio, incluso casi que de laboratorios ya muy exclusivos o muy grandes, por decirlo así. Entonces, esa agua magnetizada que promocionan, eso es un hecho falso, ¿cierto? O sea, el agua sería imposible magnetizarla después de retirar el campo magnético. Digamos que podría estar magnetizada o tendría cierta orientación mientras el campo lo tuviéramos aplicado, pero luego de retirarlo, pues volvería a su estado diamagnético. Yo pienso que es así como decís vos, Mauricio, creo que es así, ¿no es cierto? No conozco trabajos científicos, digamos, que sobre ese tema. Capaz que Claudia, que incursiona en otros tipos de magnetismo, sí lo conozca, ¿no? Desde hace muchos años se viene hablando de aplicación de campos magnéticos para tratamiento de aguas, por ejemplo, y para tratamiento de petróleos también, ¿no? Lo que sí puede pasar es que el agua, por ejemplo, tenga partículas que sí respondan magnéticamente. Entonces, si a lo mejor yo quiero eliminar partículas del agua con un tratamiento magnético, podría ser posible, ¿no? Retenerlas en lugares, hacer pasar, por ejemplo, por un conducto el agua y que ese conducto esté en contacto con imanes poderosos, digamos, y ir reteniendo esas impurezas magnéticas que tenía el agua en un tratamiento de purificación que remueva esas impurezas magnéticas. Y lo mismo entiendo que puede pasar con los petróleos, ¿no? El petróleo esté circulando por un oleoducto y le podamos eliminar esas impurezas. Pero al material puro, al agua pura, por ejemplo, yo no, me parece que no tiene sustento científico y mi tendencia es a desconfiar de la velocidad científica de esos trabajos. Es mi tendencia, puedo estar equivocado, ¿no? No sé si Claudia tiene algo que pueda aportar. Lo que quería decir es que no, que desconozco el sistema o el magnetismo en agua, pero puedo mirar a ver qué hay, ¿no? Y qué están proponiendo para ese sistema. Pero yo desconozco y opino lo mismo, que en principio no hay nada que pudiera indicar que se pueda magnetizar. En el ámbito del... Cierro con esto, bueno, que, digamos, yo lo estuve un poco mirando recién y, bueno, habla de pseudociencia, ¿no? En el ámbito, digamos, del magnetismo, no en el ámbito del magnetismo, ¿no? Sino utilizando conceptos del magnetismo, estamos acostumbrados a ver un montón de ventas de productos y situaciones que no tienen sustento, digamos, ¿no? Para distintos fines, para muchos fines, ¿no? No quiero entrar en detalle, ¿no? Y algunos los hemos estudiado con cierto detalle y por supuesto no tienen ningún fundamento detrás científico, ¿no? O sea, es muy normal encontrar, digamos, negocios bueno, gente que intenta, digamos, a través del engaño, del magnetismo y de los conceptos, bueno, vender productos, ¿no? Para distintos fines, desde el agua, desde, bueno,
soluciones para el bienestar del cuerpo, etcétera, digamos. O sea, no sería extraño que exista algo en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, sí, el magnetismo, digamos, despierta mucho la imaginación de la gente en general. Es una palabra con cierta connotación mágica para muchas personas, y entonces creo que también ayuda a vender, ¿no? El hecho de hablar de magnetismo y tratamiento magnético. Me acuerdo una vuelta que estábamos armando algo en el laboratorio y uno del personal técnico del laboratorio fue a comprar imanes a un proveedor, y entonces se sorprendió justamente porque además de vender estos imanes que nosotros queríamos para fines de laboratorio, bueno, vendían pulseras magnéticas, chalecos magnéticos, cinturones magnéticos, que en principio no está probado su eficacia, ¿no? Simplemente resultan atractivos y relativamente fáciles de vender. Lo que no debe ser muy fácil es de llevar, porque deben ser pesados, se me ocurre. En fin, bien. Entonces, sí, yo creo como vos, Mauricio, que no habría ninguna razón para pensar que un agua suficientemente pura le vayamos a inducir un cambio magnético permanente notable por haberlo sometido a un campo muy, muy intenso, ¿no? Si el agua fuera pura, mi primera respuesta sería, le sacaste el campo, no hay más magnetismo, que es lo que acabo de contar en esta clase, ¿no? Y que hay un comentario de Daniela que dice que su pregunta iba en línea con Mauricio, pensando precisamente en el número de trabajos que aseguran que el campo magnético tiene un efecto sobre la riología de crudos. Hay varios trabajos que aseguran permanencia del efecto por horas. Eso parece ser imposible desde el punto de vista físico. Son sistemas diamagnéticos. Bueno, pero los crudos pueden tener partículas magnéticas de diferentes tamaños, ¿no? Los crudos surgen geológicamente de depósitos, no que sea un experto en esto ni nada, pero digamos donde puede haber mezcla con otras sustancias presentes. Y algunos trabajos he leído donde detectan la presencia de partículas magnéticas de óxidos de hierro, por ejemplo, también de níquel y de cobalto, pero en mayor cantidad de óxidos de hierro, o otras fases, silicatos, qué sé yo, que contienen hierro y que pueden responder magnéticamente. Entonces, puede ser que las propiedades biológicas del crudo se cambien por aplicar un campo magnético. Eso me parece posible, ¿sí? Sin ser un experto en el tema tampoco, ¿no? Perdón, pero para la próxima clase puedo mirar un poquito porque hay trabajos científicos hablando del tema. Así que voy a mirar a ver qué dicen y les cuento. Lo mismo yo, porque estoy mirando algunos trabajos de ese tema, pero no me siento todavía, digamos, los tengo que mirar un poquito más para dar una respuesta concreta, ¿no? Pero sí, hay muchos trabajos y es una preocupación de la industria petrolera, sobre todo de la industria de extracción y procesamiento, hacer este tipo de tratamientos sobre los crudos, ¿no? Es cierto. Bien. Entonces, ahora sí tenemos un material que no tenga capas electrónicas cerradas. El efecto diamagnético va a continuar estando presente, porque el efecto diamagnético está presente sobre cualquier electrón en movimiento, ¿no? Sobre cualquier carga eléctrica en movimiento va a aparecer la fuerza de Lorentz y va a aparecer el efecto diamagnético. Así que el diamagnetismo es universal, está presente en los materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, etcétera, en todos los materiales, porque todos los materiales que conocemos tienen como ladrillito fundamental los electrones en sus orbitales, digamos, que son los que producen la repulsión entre átomos o iones vecinos, ¿no es cierto? Entonces, todos los materiales tienen diamagnetismo, pero no todos tienen paramagnetismo. Para que tengan paramagnetismo, entonces tiene que haber un momento angular neto
en el ion magnético. Y eso significa que tiene que haber algún electrón desapareado para que produzca un momento angular orbital neto o un momento angular de spin neto, o ambos, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en esa situación, si tenemos un átomo donde hay electrones desapareados, entonces vamos a tener una contribución paramagnética a la magnetización, que va a ser el número de iones por unidad de volumen por ese momento paramagnético permanente de cada ion, ¿sí? Entonces ese momento paramagnético permanente va a ser la constante G, cuyo valor va a depender, ¿no es cierto?, va a variar entre 1 y 2, dependiendo de si prevalece el spin o la parte angular, el magnetón de Bohr y el momento angular neto del ion completo, ¿sí? Y va a tener una dirección del espacio que va a ser la dirección del espacio de J, del momento angular neto de ese ion. Y por otro lado, va a estar la componente diamagnética presente también. Y si ahora queremos calcular la susceptibilidad de ese material, por ejemplo, la susceptibilidad magnética que llamamos normalmente inicial o de bajo campo, donde el comportamiento magnético suele ser lineal con el campo, como la derivada de m respecto de h, entonces, bueno, vamos a tener este término, al derivar respecto de h nos va a quedar directamente esta constante sin el campo, pero acá no sabemos cómo proceder, ¿no es cierto? Tenemos la derivada de una cantidad que tenemos que saber cómo depende del campo a los efectos de poder estimar qué representa esta derivada que aparece acá. Entonces, lo que vamos a estudiar, porque son los más simples, después vamos a hablar un poquito de otros materiales, son los materiales paramagnéticos, donde los momentos magnéticos atómicos están localizados. Es decir, los momentos magnéticos realmente son atómicos o iónicos, en el sentido que están localizados en los sitios de los átomos o iones de la red, y no son momentos magnéticos itinerantes, como ocurre en un metal, por ejemplo, donde tenemos momentos magnéticos asociados con electrones que pueden circular más o menos libremente por todo el seno del metal. En el caso primero, donde los momentos magnéticos están localizados, la descripción es más simple y es lo que vamos a tratar a continuación. O sea que el momento del ion está simplemente ligado al momento angular del ion, localizado en ese sitio que ocupa el ion en el sólido, el líquido, bueno, inclusive aunque fuera en un gas, pero está localizado. Entonces, este factor de Landé del que hablábamos tiene valores límites entre 1 y 2, que va a recorrer dependiendo de cuál sea el valor de ese neto, o sea, el momento angular neto de spin y el momento angular neto orbital, como hemos venido hablando hasta ahora. Ahora les voy primero a mostrar algunos resultados experimentales que la teoría que tenemos que desarrollar tiene que cumplir. Digamos, cuando se mide un material magnético, vamos a estar midiendo esta magnetización, que va a ser proporcional a través del número de iones por unidad de volumen a la componente Z, digamos, de promedio del momento de los iones,
¿no? Fíjense que acá tenemos representada justamente esa componente Z dividido en magnetones de Bohr, porque está dividida por un magnetón de Bohr. Esa componente Z entonces varía en estos casos que están acá entre 0 y 7 magnetones de Bohr, ¿no? Y esto está hecho, fíjense que acá aparecen algunos elementos, gadolinio 3+, hierro 3+, cromo 3+. Son todos elementos, si recordamos el hierro 3+, que lo vimos más o menos en detalle en algunas de las clases anteriores. El hierro 3+, acuérdense que tenía media capa de llena, un electrón por orbital d, todos con el spin apuntando en la misma dirección y con el momento angular orbital cuencheado, es decir, promediando a 0. Entonces tenía 5 electrones, cada uno con spin 1/2, tenía un momento angular total 5 medios. Porque en todos esos orbitales había un electrón y de acuerdo a las reglas de Hund, en cada uno de ellos el spin apuntaba en la misma dirección y sentido. Entonces, 1/2 más 1/2 más 1/2 más 1/2 más 1/2 da 5 medios. En el gadolinio 3+, es una tierra rara. Si uno hiciera el mismo análisis, vería que ese spin total es 7 medios. Y en el cromo 3+, ese spin total es 3 medios. Entonces, lo que se ve acá es que justamente en cada ion, si uno aplica un campo magnético muy grande y satura el material, lo que obtiene es un momento neto en la dirección del campo de 7 magnetones de Bohr, 5 magnetones de Bohr o 3 magnetones de Bohr. Esa es la componente, la proyección máxima que puede tener el momento magnético en la dirección del campo. No el módulo, ¿no? La proyección máxima, como dijimos antes. Para campos menores, esa alineación de los momentos magnéticos paramagnéticos con el campo aplicado es menor, ¿no? Y en particular para campos muy chicos, uno ve que la respuesta acá es aproximadamente lineal. O sea, cerca del origen, estas curvas se aproximan a rectas, cuya pendiente es proporcional, ahora no a la proyección del momento magnético respecto del campo, sino al módulo al cuadrado de esos momentos magnéticos. Otro detalle, fíjense que estas curvas fueron obtenidas a temperaturas muy bajas y que, por ejemplo, esta a 1,3 Kelvin, a 2 Kelvin, a 3 Kelvin y a 4.21 Kelvin. Y que, sin embargo, todos los símbolos caen sobre la misma curva, ¿sí? Para lograr eso, los experimentales que hicieron esta determinación usaron como eje de abscisas, en lugar de los campos, el campo dividido la temperatura. O sea, la curva a 1,3 Kelvin tiene los campos que aplicaron dividido la temperatura, que era 1,3 Kelvin, y la curva 4.21 Kelvin tiene los campos que aplicaron dividido la temperatura, que es 4.21 Kelvin. Por ese motivo, por ejemplo, uno tiene a 4 Kelvin, los cuadrados no aparecen acá en la región de la derecha. En la región más hacia la derecha solo aparecen los círculos, porque al dividir los mismos campos por temperaturas menores, tengo valores de las abscisas mayores, justamente para los círculos, que son las medidas a 1,3 Kelvin, y en cambio los cuadrados quedan circunscriptos a valores menores de h sobre t. Pero no obstante eso, todos caen sobre una curva universal, que además parece que fuera la misma curva, escaleada,
para el ion gadolino 3+, hierro 3+, o cromo 3+. Entonces aparece la misma curva, simplemente que multiplicada por un factor de amplitud que hace que esta curva alcance valores más grandes y esta curva valores más chicos. Entonces, cualquier teoría que hagamos va a tener que satisfacer estos resultados experimentales. Primero, que la magnetización sea una función del campo y de la temperatura, pero donde el campo y la temperatura aparezcan a través de este cociente. Y entonces eso también va a hacer que medidas hechas a diferentes temperaturas y diferentes campos se puedan poner juntas adoptando un eje de abscisas que en lugar de ser el campo, sea el campo dividido a la temperatura. Bien, para hacer este estudio, lo que vamos a usar es, bueno, primero, también va a tener que satisfacer otro resultado experimental, y es que la susceptibilidad, que es el cociente de la magnetización por el campo, sea una función hiperbólica de la temperatura, ¿no? O sea, que decrezca inversamente con la temperatura como una constante dividido la temperatura. Fíjense que la susceptibilidad multiplicada por el campo pasa a ser una constante, ¿no? Y si yo multiplico la susceptibilidad por el campo, acá a la derecha me va a quedar C por el campo sobre T, ¿no? O sea que H sobre T va a ser una constante para estas curvas que son obtenidas todas al mismo campo aplicado. Entonces, para un campo aplicado en función de la temperatura, tenemos una hipérbola, pero si multiplicáramos por la temperatura, esa hipérbola, tendríamos una constante. En realidad, las dos características experimentales, estas curvas de magnetización, en función del campo dividido la temperatura, o estas curvas de susceptibilidad en función de la temperatura para un campo aplicado fijo, representan una misma característica de los materiales. En realidad lo que vemos es que la magnetización es una función del cociente del campo y la temperatura. Y tiene que ser una función de equilibrio, es decir, una función tal que no importa en qué estado haya estado el material antes, si aplicamos el mismo campo a la misma temperatura, vamos a medir la misma magnetización. Y no importa que lo hagamos en una curva de magnetización versus campo o en una curva de magnetización versus temperatura. Para mismo campo y temperatura tenemos que tener el mismo resultado. O sea que la M que aparece acá o la M que aparezca acá tiene que ser la misma para las mismas valores de campo y temperatura. Bien, ¿cómo lo vamos a investigar esto? ¿O cómo lo vamos a explorar? Bueno, si tenemos un material, supongamos que tenemos un ion paramagnético, un hierro 3+, por ejemplo. Bueno, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, un hierro 3+, tendría 5 de estos. Pero bueno, tendríamos 5 niveles. La energía Zeeman que tendría ese ion va a depender de cuál sea la orientación relativa del momento magnético respecto del campo aplicado. Entonces, si ese ion tiene, por ejemplo, un momento angular total 5 medios, y lo ponemos en presencia de un campo externo, las proyecciones posibles del momento magnético
relativas a la dirección del campo van a ser la proyección desde la más 5 medios hasta la menos 5 medios, saltando de uno, ¿no? 5 medios, 3 medios, 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios y menos 5 medios. Son las proyecciones cuánticas posibles que puede tener ese momento en la dirección del campo aplicado. Entonces yo ya sé qué niveles van a estar poblados o qué configuraciones van a estar existiendo cuando yo aplique un campo. Van a ser estas configuraciones, las configuraciones con estas proyecciones de momento angular en la dirección del campo. Si además de saber qué configuraciones hay, pudiera saber con qué probabilidad ocurre cada una de estas configuraciones, yo podría calcular entonces el momento medio en la dirección del campo multiplicando las proyecciones de los momentos correspondientes a cada una de estas configuraciones multiplicadas por las probabilidades de ocupación que tengan. O sea, yo diría, bueno, mi momento magnético resultante total va a ser el que corresponda a esta expresión donde el momento 5 medios, JZ 5 medios, lo multiplique por la probabilidad de ocurrencia de ese estado, el 3 medios por la probabilidad de ocurrencia y así siguiendo, y después sume sobre todas esas configuraciones posibles de tal manera de dividir también por la probabilidad total, ¿no? Por la suma de todas las probabilidades. Y de esa manera voy a obtener el momento medio para esa configuración. Bueno, hay una forma, lo que no conocemos son esas poblaciones, pero hay una forma de obtener esas poblaciones a través de la formulación de Boltzmann, ¿no? Boltzmann lo que dice es que si un sistema puede estar en un número de diferentes niveles de energía, de estados con diferente energía, la probabilidad de ocupación de esos estados es proporcional a un factor exponencial que contiene en su exponente la energía de cada uno de estos estados dividido el producto de la constante de Boltzmann, valga la redundancia, por la temperatura. Entonces, los estados que tengan menos energía van a tener mayor probabilidad de ocupación, porque como esta exponencial tiene un signo negativo adelante, cuanto menor sea la energía de este estado, una dada temperatura, mayor probabilidad va a tener, ¿no? Entonces, si respecto a un eje de energías, este es el estado de mayor energía y este es el de menor energía, este es el que va a tener mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Bien? ¿Y cómo calculo esa energía? Bueno, esa energía es la energía Zeeman. Mu0 por mu-z por h sobre kt por h dividido kt, con un signo menos, que con el signo menos que estaba, se transforma en un signo positivo. Es decir, que esto lo que me va a decir es que aquellos estados con mayor proyección del momento angular en la dirección del campo son los más probables. Los que tienen mayor proyección de momento angular, de momento magnético, perdón, en la dirección del campo, son los que tienen menor proyección de momento de spin, acuérdense, porque el momento magnético tiene signo opuesto al momento angular, ¿sí?
Entonces, acá arriba van a estar los que tienen mayor proyección de momento magnético o los que tienen menor proyección de momento angular. Téngalo presente. Y la probabilidad, ¿cómo la voy a calcular? La voy a calcular como ese factor de probabilidad dividido la probabilidad total. Entonces, tendré que aplicarlo para cada uno de estos estados dependiendo de cuál sea la expresión que tenga que usar para cada uno de los estados que aparecen acá. Bueno, esto también quiere decir que si la proyección máxima que tengo es la que corresponde a la máxima proyección de spin, de momento angular, digamos, 5 medios, pero no obstante el módulo es mayor, significa que hay, digamos, un ángulo entre el momento magnético y la dirección del eje Z que varía para cada una de esas situaciones, ¿no es cierto? El menor ángulo lo tengo para la mayor proyección de spin, pero siempre va a ser menor el valor medio de la proyección de momento magnético que el valor medio del módulo del momento magnético. Bueno, no sé si esto, creo que ya lo dije bastante, así que lo único que tengo que hacer ahora es aprovecharme de que tengo las probabilidades definidas y ahora hacer lo que tenía propuesto, multiplicar cada probabilidad por el momento, la proyección del momento de ese estado y dividirlo por la probabilidad total. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el momento que corresponde a cada uno de esos estados por la probabilidad, hacer la suma sobre todos los estados. Esto me lleva a esta expresión que tenemos acá. Y bueno, y esta expresión no es de resolución muy complicada, ¿no? Por ejemplo, para un momento angular un medio, que tiene solamente dos proyecciones, es muy fácil de resolver. En otras situaciones es un poco más complicada. Lo que les voy a recomendar es, en un problema de la práctica, tienen que resolver esto para un caso general. Entonces lo que van a tener que tener en cuenta es que, por ejemplo, para dos orientaciones opuestas del spin, lo que van a tener en el numerador va a ser el mismo factor, momento magnético, multiplicado por la misma exponencial, solamente que en un caso el exponente va a tener un signo y en el otro caso el exponente va a tener otro signo. O sea que lo que van a tener va a ser muy parecido, o lo van a poder asociar con esta función que se llama seno hiperbólico, donde aparece e a la x menos, perdón, sí, e a la x menos e a la menos x. Porque está cambiando el signo del exponente, pero también está cambiando el signo del factor que multiplica. Y en el denominador, en cambio, como no hay un factor que cambie de signo, que multiplica la exponencial, lo único que va a pasar es que dentro de los sumandos que van a aparecer acá, van a tener el mismo, digamos, la proyección museta máxima y la mínima posible, la que apunta, la que está así, la que está así, que tienen el mismo valor absoluto, pero distinto signo, pero sumados, ¿no? Que va a corresponder a la función coseno hiperbólico. Utilizando esos argumentos, no es muy difícil convertir este valor medio, en realidad acá esto tendría que estar escrito, acá está, si bien escrito, el valor medio, y llegar a que ese valor medio se puede expresar como una función trigonométrica hiperbólica que tiene este aspecto. Es una función trigonométrica hiperbólica que tiene dos términos, que son dos cotangentes hiperbólicas,
donde lo que varía son los argumentos y los factores que las multiplican. ¿Sí? Acá aparece el valor J máximo, por ejemplo, en este caso que teníamos acá era 5 medios, creo, ese J, y lo mismo en las expresiones que multiplican a la función trigonométrica inversa. Esta función tiene ciertas características porque la cotangente hiperbólica tiene un comportamiento divergente en el origen. Pero esta resta de cotangentes hiperbólicas tiene un comportamiento no divergente. De hecho, esta función, si uno la grafica, por ejemplo acá, para J igual a 1 medio, 3 medios o 5 medios, y un G igual a 2, lo que obtiene son este tipo de funciones. Acá está graficada el μz dividido el μz promedio dividido el μz máximo, entonces todos están normalizados a 1, pero cambian las pendientes, ¿no? Fíjense que la J1 medio tiene mayor pendiente que la de J3 medios, o la de J muy grande, que es la azul. O acá está representada la función de Brillouin multiplicado por J, así que esta va a terminar en 5 medios, que es 2,5, esta va a terminar en 3 medios, que es 1,5, y esta va a terminar en 1 medio, que es 0,5. Sí, pero el comportamiento es el mismo. Solamente que acá podemos apreciar mejor cómo se modifican las pendientes debido al J máximo que estamos utilizando, cosa que acá no lo podemos apreciar muy fácilmente. Esta función de Brillouin tiene la propiedad de que cuando el argumento X, este argumento X, fíjense que es esto que está acá, así que es proporcional al campo e inversamente proporcional a la temperatura. Cuando ese argumento tiende a infinito, la función de Brillouin tiende a 1. O cuando el argumento tiende a menos infinito, la función de Brillouin tiende a menos 1. Entonces es una función acotada, ¿no? Varía entre menos 1 y 1 con este comportamiento tipo sigmoidal, pasando por el origen. Es típicamente lo que se llama una función impar, ¿no? Que es antisimétrica, ¿no? Fíjense que los valores del tercer cuadrante se obtienen de los del primer cuadrante multiplicando por menos 1. Bien. Perdón, Sí. pero faltan 5 minutos para terminar. Bien. Y quería hacer un comentario nomás. Que ya la práctica 2 se puede hacer hasta el ejercicio 4, con los temas que diste hoy, y que en particular el ejercicio 4, que justamente si podés dejar en la transparencia la anterior, a ver, más esa. El ejercicio 4 es un ejercicio donde tienen que llegar a partir de las probabilidades a la función de Brillouin. Y que eso puede ser un poco complicado para un J cualquiera, por eso dice opcional, pero que es muy fácil si se hace para J igual a 1 medio, que es lo que dice requerido. Pero para J igual a 1 medio no quiere decir que usen la función de Brillouin y reemplacen J por 1 medio, ¿no? Sino que tienen que partir de la expresión de las probabilidades, ¿no? ¿Está bien eso que estoy diciendo, Quique? Tal cual, sí. Fíjense que directamente esta sumatoria para J1 medio los va a conducir a estas funciones, de manera muy natural. Para J1 medio va a ser sencillo y lo van a poder hacer fácilmente. Claro, pero bueno, yo paro acá entonces porque así tenemos tiempo para charlar un poquito. Lo único que me gustaría que les quede claro es que el formalismo que seguimos es el formalismo de momentos magnéticos localizados, o sea, estamos pensando que cada ion del material responde individualmente
sin interacciones con los iones vecinos, y lo que tenemos simplemente es la respuesta suma de todo el material. Por eso es lo mismo calcular sobre un ion el valor promedio temporal, por ejemplo, que calcular sobre todo el material el valor promedio espacial. Porque lo que le pasa a un ion a través del tiempo va a ser lo mismo que lo que le pasa a todo el material en un promedio espacial, ¿no? Eso facilita mucho los cálculos, porque el cálculo de todo el material es simplemente estimar el valor medio para un ion de los que componen el material. Pero bueno, si llegamos acá por ahí recién, así que no sé si tienen preguntas todavía. ¿Alguna pregunta para hacer? Tal vez necesito una revisión antes de que surjan las preguntas, probablemente. Y tal vez con los ejercicios, seguro que van a surgir preguntas ahí. Juliano levantó la mano. Adelante, Juliano. Buen día, ¿cómo te va, Claudia? Tenía una consulta respecto a lo que habías dicho recién del problema. Todavía no miré la guía, pero vos estás diciendo que resolvamos el sistema de 2 niveles, entonces. Claro, eso. Que resolver el sistema de 2 niveles es fácil, que resolver el sistema para un J cualquiera es un poquito más complicado. Igual si lo quieren hacer, se puede, ¿no? Pero lo que sí es obligatorio es para, digamos, o requerido, es para 2 niveles. Y que no quiere decir que reemplacen el valor de J ya en la función de Brillouin obtenida, ¿sí? Sino que partan de resolver la probabilidad para 2 niveles. Claro, que partan de la sumatoria, ¿no? Y ahí, como son nada más que 2 términos que hay que sumar, se vuelve muy, muy sencillo. Pero sí, lo que quiere decir, sí, lo que dijo Claudia es eso. Y bueno, Juliano, vos sabés que en física se ven, en mecánica estadística, los sistemas de 2 estados son típicos a resolver, ¿no? Y siempre quedan una tangente hiperbólica, ¿no? Cuando uno resuelve un sistema de 2 estados, con mecánica estadística, lo que suele obtener como función resultado es una tangente hiperbólica. Bueno, esa es mi consulta. Gracias. Bueno, no sé si quedan más preguntas. Nos quedan 2 minutitos. Recuerden que ya la guía 1 vencía hoy, pero que no era así que nadie se mate, deje el curso por no poderla entregar. O sea, pueden seguir entregando. Pero para los que ya entregaron, que pueden empezar con la guía 2 y pueden hacer hasta el ejercicio 4 incluido, y como la guía 2 es un poquito más larga, si la van resolviendo mejor, así si surgen dudas lo podemos ver la clase que viene. Exacto, igual aunque vamos a ser tolerantes, como dice Claudia, no se dejen estar, les recomendamos fuertemente que presenten, vayan terminando las guías y las vayan entregando. En algún momento vamos a tener que mirar el estado en que están y ver si están en condiciones de continuar como alumnos regulares o no, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de ser tolerantes con las situaciones que se pueden encontrar en un momento dado en que no pueden entregar la guía exactamente en términos, ¿no? Bueno, siendo la 1, nos despedimos hasta la clase que viene. Voy a dejar de grabar entonces. Bien. Perfecto. Muy bien.